Entonces, repito lo que habíamos hecho hasta ahora. Dibujamos el dinamita del dominio. Y en la parte azul y en la parte verde no hay problemas porque son polinomios. El problema, si los hay, no sabemos todavía, pero podría haberlos en donde se juntan las regiones. Entonces, queremos estudiar si la función es continua en toda esta línea. Toda esta recta, mejor dicho. Todos los puntos de esta recta son de esta forma, para algún x, porque todos tienen altura 1. Entonces, queremos estudiar la continuidad de esto, o sea, de esta función, cuando hacemos el límite a puntos de este estilo. Es como que agarramos una bolita y queremos ver si cualquier manera que nos acerquemos a ese punto, la función se comporta igual. Ahí va, lo que habría que ver es que hay que ver dos cosas hay que ver. Uno, si existe el límite cuando xy, vamos a ponerle x0, cuando xy tiende a x0, 1, de f de xy, y además hay que ver si da f de x0, 1. ¿No? Que exista el límite es lo primero, pero después aparte hay que chequear si es continua. O sea, si el límite cuando xy tiende a x0, 1 de f de xy es igual a f de x0, 1, la condición de continuidad. Creo que lo comenté alguna vez, que por lo que general chequeamos esto nomás. Porque si podemos probar esto, si el límite es esto, automáticamente el límite existe. Porque si no existiera, no podría dar eso. Uno por lo general ni siquiera chequea que existe y trata de probar directamente que da esto. O sea, ¿me van siguiendo hasta acá? Sí. Entonces, veamos. Estamos en límites de R2. Entonces, hay muchas maneras de aproximarse. Rectas, parábolas, todo. Queremos que ver que cualquier manera que nos aproximemos, el límite de ese va a tender, ahí va, a f de x01. Está bien, como dice el compañero, f de x01 es igual, estoy en la región azul, porque la recta pertenece a la región azul, así que me queda x0 al cubo nada más. Entonces, lo que hay que hacer en traducir es ver si el límite, cuando xy tiende a x01 de f de xy, es igual a x0 al cubo. Entonces, pensemos un poquito. ¿Qué pasa si nos aproximamos por la zona azul? Por cualquier curva de la zona azul. O sea, por rectas, parábolas, no sé, pero cosas que estén contenidas en la zona azul. Ahí va, Antonio dice que vale x0 al cubo, ¿y eso es por qué? ¿Por qué podríamos afirmar eso? Es simplemente por evaluar la función en ese punto, que es lo que les corresponde. Bueno, sí. Sí, o sea, básicamente que la parte azul, o sea, la recta es parte de la parte azul. Y como dijimos que toda la parte azul es continua, en particular, el límite cuando nos acerquemos va a andar bien, porque es continua en toda la parte azul, incluida la recta. O sea, si solo nos acercamos por la parte azul, es continua. Problemas podría haber si nos acercamos por la parte verde. ¿Entiendes? Es como en R1, cuando ustedes tienen una función que venía así y pegaba un salto,
Si ustedes se aproximan por este lado, la función es continua. Este punto. Podría haber problemas si se acercan por el otro lado. Acá es similar. Si nos acercamos por la parte azul, como el punto este pertenece a la parte azul, por el igual, y la función es continua en la parte azul, no importa cómo me acerque, va a andar bien. ¿Se entiende eso? Entonces nos alcanza con ver qué pasa si nos acercamos de la parte verde. Entonces eso lo podemos escribir así. Alcanza con ver si el límite cuando xy tiende a x0, 1. Y acá tengo que poner lo que vale la función en la parte verde. La parte verde vale x cubo por y al cuadrado. Entonces, x al cubo por y al cuadrado. Queremos ver si esto es x0 al cubo. Con la condición de que el y sea menor que 1. Ahí está la condición que nos garantiza que estamos en la parte verde. Porque si el y es mayor o igual a 1, ya sabemos que es cierto. Entonces lo único que nos interesa es ver cuando y es menor que 1. Esto nos garantiza que estamos en la parte verde. O en lo verde. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Claro, Ruber, eso. Si nos acercamos por la parte azul, es simplemente x al cubo, entonces cuando x tiende a x0, x al cubo va a dar x0 al cubo. Entonces estamos de vuelta en un límite de dos variables, o sea que hay infinitas maneras de aproximarse, pero voy a hacer un dibujo de lo que está pasando. Tenemos el punto x0, 1. Si tenemos una bolita acá alrededor, se suponía que estaba centrado en... Ahí va. Estamos sacando todas las posibilidades que son aproximarse por esa parte. Solo me quiero aproximar por la parte verde. Entonces me puedo aproximar de cualquier manera siempre y cuando esté en la parte verde. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cómo podríamos argumentar que va a ser cierto? Por alguna asociación. Por ejemplo, Tal que la primera coordenada converja a x0 y la segunda a 1, y que siempre esté incluida en la parte verde, digamos, ahí la va. asociación. O no sé cómo construirla, pero me imagino una asociación de puntitos que se acerca ahí, siempre en lo verde. Ojo que, o sea, Rubén, lo que sí está bien, podés probar con rectas, pero acordate que el límite exista para rectas no te asegura que exista como límite. O sea, puede ser que cuando te secas por rectas funcionas y después no funciona. ¿En qué parte te perdiste, Victoria? Acá en este dibujito. Nada, es el argumento, tendría que usar el mismo color que arriba. Le voy a poner azul igual que arriba. O sea, estoy repitiendo una y otra vez el mismo argumento de que si nos acercamos por la parte azul, como el punto en cuestión pertenece a la parte azul, y la función azul es continua, o sea, la función en la parte azul es continua, ahí no tenemos problema. Ahí el límite va a andar bien. Entonces, lo único que nos importa es cuando nos acercamos por acá abajo. Entonces, lo que hice fue como dibujar otra vez esta bolita y le puse los colores. Para hacer énfasis que solo me interesa acercarme por abajo. Eso, esta rayita sería que me acerco por abajo. Bien, de nada.
Bueno, con polares no me queda tan claro, ¿no? Porque te va a quedar rho a la 5 por coseno al cubo de tita, seno al cuadrado de tita. Y vos querés ver que eso converge a rho al cubo de coseno de tita 0, digamos. No sé si funciona bien con polares. O sea, a mí lo de la sucesión que decía Pedro me gustó, porque en el fondo es como que querés separar este límite en dos. Porque si y tiende a 1, como que esto va a tener que tender a 1. Y si x tiende a x0, esto va a tener que tender a x0. No puede hacer muchas cosas raras. ¿Entiendes? O sea, es como que pareciera ser que es súper cierto. El tema es cómo escribirlo bien. ¿Quieren probar con polares? Bueno, insiste con polares, vamos a probar con polares. A ver qué pasa. X es igual a rho coseno de tita, y es igual a rho seno de tita. Entonces, x al cubo por y al cuadrado se transforma en un rho a la 5 coseno al cubo de tita, seno al cuadrado de tita. Vamos a suponer que x0 es rho coseno de un tita 0. Entonces queremos ver que el límite cuando rho tita, bueno, un rho 0 tita 0, ¿no? Tiene un cierto módulo y cierto ángulo. Cuando rho tita tiende a rho 0 tita 0, de rho a la 5 coseno al cubo de tita seno al cuadrado de tita, esto es igual a rho al cubo por rho 0 al cubo por coseno al cubo de tita 0. Por eso le decía que a mí a priori me parece que no sé, no veo que sea una ventaja hacer esto. Porque digo, esto va a tender a seno al cuadrado de tita 0. Si podríamos probar que eso es 1, estamos bien, pero el problema es que eso va cambiando, porque depende del punto que ustedes agarran, les queda otro, ¿no? Esto formamos el triángulo rectángulo, este es el ángulo tita 0, el seno es esto. El seno es constante. No puede ser constante porque el ángulo va cambiando. No es constante el seno. El seno no es constante porque esta altura es constante, pero el rho va cambiando. Pero ahí va, lo podemos escribir, miren. Capaz que sirve al final. Voy a hacer otra vez el dibujito ese. Aplicamos un poco de trigonometría. Perdón, creo que ahí en vez de tita 0 tendría que ser, o sea, siempre se está a altura 1 en la vertical. Así que tendría que ser. Tita 0 es el ángulo este. Que no sé cuánto es. Depende del punto que yo agarre, depende del ángulo. Si Claro, pero tendría que ser pi medios, de forma que siempre esté en altura 1. ¿Tendría que ser qué, perdón? ¿No tendría que ser pi medios? O sea, porque siempre está a altura 1. No, porque fíjate que yo agarro un punto acá más lejos. Ah, no es el seno, claro. Me queda mucho más No dije chiquito. nada. Y si agarro un punto acá, el ángulo me queda pi sobre 2. Claro, estaba pensando en el seno, cualquier cosa. Ahora, el seno lo que va a pasar, claro, el seno es esto, que vale 1 siempre, sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa es rho 0. Claro. Entonces podemos escribir el seno de tita en función de rho 0 y eso capaz que nos simplifica la vida. Puede ser. Entonces este era el punto x0, 1. Entonces, este es el ángulo tita 0. Este es el módulo rho 0 y recordamos que esto vale 1. Entonces, el seno de tita, para cualquier punto que esté en la línea azul, siempre va a ser 1 sobre hipotenusa.
Pero hipotenusa es ρ. Porque la hipotenusa en coordenadas polares simplemente ese es el módulo. Si yo agarro otro punto acá, pasa lo mismo. Seno de tita va a ser ρ1 sobre ρ. Al final esto no va a servir. Porque si seno de tita es esto se entiende por qué el seno de tita queda 1 sobre ρ. Ahora sale derechito, sí, pero sí. ¿Sería ρ0 o ρ? No importa, para cualquiera. Ustedes agarran otro y siempre va a ser cierto, porque esto siempre mide 1, esto es tita y esto es ρ. O sea, cada Porque en el punto acá dibujito tiene era un... ρ0, entonces me confundí. Ahí va, entonces, si seno de tita es eso, seno al cuadrado de tita es 1 sobre ρ al cuadrado. Es decir, esto es ρ a la menos 2. Pero juntando ρ a la 5 con ρ a la menos 2 es ρ al cubo. Y O igual a, acá tengo un ρ0 al cubo. Entonces se me terminó transformando en el límite. Escribirlo abajo. A ver. En el límite, cuando ρ tita tiende a ρ0 tita 0, de ρ al cubo por coseno de tita. Coseno al cubo de tita. Hay que ver si esto, la pregunta es si es cierto que esto va a dar ρ0 de tita coseno al cubo de tita 0. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, Y tiene que andar, ¿no? Porque digo, esto es continuo. O sea, ambas funciones, el coseno del cubo es continuo y ρ es continuo. ρ es Pitágoras, ¿se acuerdan? Era la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado es continuo y el cuadrado es continuo, la raíz es continuo. Así que ρ es continuo, ρ al cubo es continuo, producto de continuo es continuo. Como todo es continuo, tenemos la igualdad. Esto es porque ρ al cubo coseno al cubo de tita es continuo. Y para esto, recordar quién es ρ. El coseno de tita, claro que es continuo. Recordar que ρ es... Profe, Sí. no entendí por qué los ejercicios tan polares. ¿Cómo, perdón? Que no entendí por qué los ejercicios tan polares al límite. Porque sugirieron ahí en el chat, dijeron que iban a hacer, que ellos querían hacerlo con polares, y bueno, probamos con polares a ver qué pasaba. ¿No? lo que podrías haber hecho si no es hacer el producto de ρ por coseno de tita y todo eso al cubo. No, lo mismo. ¿Cómo, perdón, ρ? Ah, Ahora, para ver que es continua ρ es... por coseno de tita y todo eso al cubo. Ah, pero igual tenés que ver que ρ coseno de tita es continua, ¿no? Para poder... Claro, pero lo que digo ahí, si ρ coseno de tita tiende a ρ0 coseno de tita 0, eso ya sabes que es x0. Y al cubo va a ser x0 al cubo. Era lo que querías probar. Sí, 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 estoy de acuerdo. O sea, ahí lo que usás es que el límite del producto es el producto de los límites, pero de vuelta, Claro, ¿no? tenés que de alguna manera justificar por qué esa función es continua. Porque si no, no tiene por qué darte ρ0 coseno de tita 0. Sí o sí tenés que pasar por el argumento de que la función es continua. Ya sea con el cubo o sin el cubo, tenés que usarlo en algún momento. Bien. Lo de la sucesión, tendrías que probar que cualquier sucesión que vos te agarres, que x tiende a x0 y que y tiende a 1, ya perdí donde estábamos, acá. Cualquier sucesión que vos te agarres, donde x tiende a x0 e y tiende a 1, cuando lo evaluás en esta función, tiende a eso que está ahí. Y es bastante claro, porque si y tiende a 1, y al cuadrado tiende a 1. Y si x tiende a x0, x al cubo tiende a x0 al cubo. Por 1, que es lo que tiende y. Y ahí usas de vuelta que el producto de los límites es el. Como son Puedes usarlo de finitos, vuelta. te da el producto. Puedes usarlo de vuelta.
sea, dividir áreas con sucesiones. Ahora estuvo bueno lo de polares. Pensé que no iba a salir con polares, pero había que darse cuenta de esto. Usar un poco de Claro, trigonometría. el truquito estaba ahí, si no, Sí, sí, no estaba feo, porque no te podías sacar este seno de arriba. tal cual. Entonces, es continuo. Para cualquier punto. ¿Bien? Porque nunca dijimos cuál es el punto, solo pedimos que estuviera en la recta. Entonces, cualquier punto que agarremos en la recta esta, la función es continua. ¿Dudas hasta acá? Hasta ahora no. Entonces, seguimos con las derivadas, porque después dice estudiar la existencia de derivadas direccionales. Entonces, Acá terminamos de probar que es continua en todo el dominio. en todo R2, sí. Voy a repetir el dibujito. Teníamos que por acá arriba es x al cubo, y por acá abajo era x al cubo por y al cuadrado. Entonces nos hacemos la misma pregunta que hoy. ¿Qué pasa si estamos solo en la parte azul sin cortar la recta o solo en la parte verde? O sea, se agarra un punto por acá arriba o por acá en la parte verde. ¿Será que existen las derivadas direccionales? ¿Qué les parece? Y sí, no, tendría que. Como que los polinomios son el prototipo de todo. Si algo no funciona para los polinomios, estamos en el horno. Como que lo mínimo que podemos pedir es que funcione para polinomios. Claro, ahí de vuelta el problema puede estar en i igual 1. O sea, pero quiero escribir un poquito eso de que si estamos afuera de acá va a andar todo bien. Brian, ¿está bien buscar las derivadas direccionales y ya está? O sea, decir que, perdón, las parciales y decir que ahí existen las direccionales. En los lugares donde me parece fácil. En la Bueno, para hacer eso, para usar las parciales y justificar direccionales, acordate que tenés que probar que es diferenciable la función. Ah, tenés razón, claro. Pero en este caso es fácil calcular, porque fíjate a x al cubo. Por ejemplo, g de x igual, perdón, g de xy, es otro color porque negro está cruel. Negro rojo. G de xy es igual a x al cubo. Lo puedes probar a mano que tiene derivadas direccionales. Te tomas un b de norma 1, no sé qué. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de f de xy, f no era g, de g de xy más h por b1 b2 menos g de xy sobre h. Lo mismo de siempre, esto acá va a ser x más hb1 y más hb2. Entonces esto nos queda el límite cuando h tiende a 0 de x más hb1 al cubo menos x al cubo sobre h. Y quería ver que ese límite existe. No importa quién sea b1, ¿no? Porque no importa el vector que es el que existe. Ahí hay que usar algo del binomio de Newton o algo para desarrollar esto. Igual justo al cubo es fácil la fórmula, creo. X más hb1 al cubo es x al cubo más 3x al cuadrado hb1 más 3x hb1 al cuadrado. Ya están faltando términos. Entonces no era tan fácil. Me lo acuerdo más con el binomio. Entonces j igual 0 hasta 3 de 3 en j de x a la j por hb1 a la 3 menos j. Entonces x al cubo me queda seguro, más hb1 al cubo me queda seguro. Cuando j es igual a 1, esto me queda 3 factorial sobre 2 factorial, esos 3. Entonces nos queda más 3x por hb1 al cuadrado. Cuando j es 2, esto también es 3. Así que me queda más 3x al cuadrado por hb1 a la 1.
¿Qué me está faltando? Nada. No está, ¿no? No sé por qué me pareció que me faltaba cuando lo escribí. No, está bien. Sí, tiene 4 términos, sí. Entonces está este menos x al cubo si me voy a ir con este. Entonces, la derivada de g de xy respecto a v va a ser el límite cuando h tiende a 0 de x al cubo más h al cubo b1 al cubo más 3h al cuadrado x b1 al cuadrado más 3h x al cuadrado b1 sobre h menos x al cubo. Entonces x al cubo con x al cubo, un h, un h, un h con un h. Y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado por b1 al cubo más 3h por x b1 al cuadrado más 3x al cuadrado b1. Y esto nos queda 3x al cuadrado b1. Porque todo lo que tiene h tiende a 0. Esto es un número finito, porque x es un número finito, b1 es un número finito, entonces el límite existe. ¿Entiendes? Eso es lo que da la derivada direccional. Es interesante notar que si b... Y ahí, disculpame una pregunta, Brian, ahí estás hallando todas las derivadas direccionales, porque como lo pusiste genérico al vector, estás, Claro. Todas, ¿no? Todas. Pero observa lo siguiente. La derivada respecto a x era tomar b igual 1, 0. Entonces este era b1 y este era b2. Si b1 es 1, nos queda lo que tiene que dar. La derivada de x al cubo respecto a x era 3x al cuadrado, ¿no? Porque b1 vale 1. Y la derivada direccional respecto a y es tomar b igual 0, 1. Entonces el b1 vale 0. Entonces la derivada direccional respecto a y de x al cubo da 0. O sea que por lo menos es coherente con lo que sabemos de derivadas parciales. Bien. Y lo mismo pueden hacer para la parte verde. Probar de vuelta que agarrando un B1 o B2 genérico, haciendo el límite, la cuentita, en la parte verde van a existir todas las derivadas direccionales. Agarran un puntito acá, la misma cuenta. Entonces lo que hay que ver es acá. ¿Qué pasa acá? Les agarramos de vuelta un puntito ahí, que va a ser x0, 1. ¿Qué quiere decir derivarlo a mano? Sí, acá fue lo que hice, ¿no? Esta es la derivada a mano usando la definición. Sin la definición, pero ¿cómo derivás direccional sin la definición? Porque ojo que no es derivada parcial, es derivada direccional. O sea, en cualquier dirección que te agarres. Entonces no puedes hacer aquello de que pensás que el x es constante y que derivás respecto a y, porque no, acá es cualquier dirección. Lo que está diciendo es que cualquier dirección que vos derives, la función se porta bien. Bien. Buenísimo. Entonces, tenemos que ver qué pasa en esos puntos de ese estilo, en los puntos de x0, 1. Entonces, por ejemplo, si agarramos una dirección que caiga en la parte azul, tiene sentido pensar que va a existir. Es la cuenta que acabo de hacer. Como estoy siempre en la parte azul, la función siempre es esto. Así que es la misma cuenta. Incluida la recta. Si yo me muevo en esta dirección, me muevo en la recta X, o sea, en la recta X, en la recta Y igual a 1, que es paralela al eje X,
todo debería andar bien. ¿Sí? ¿Se entiende ese argumento? Claro, o sea, habría que ver que acá abajo también les queda que existen las derivadas. Esa es hacer la cuenta. Pero ahora estamos en los puntos acá en la recta. Yo lo que digo es que si agarramos una dirección que apunte, digamos, hacia la parte azul, no va a haber problemas. Porque ahí la función, o sea, todos los... o sea, vamos a pensar un poquito lo que es la derivada direccional. Ustedes fijan una dirección, eso es fijar una recta. Entonces lo que están haciendo es acercarse. Cuando h tiende a 0, lo que están haciendo es acercarse a ese punto. Entonces, si se acercan por, digamos, por la parte azul, la función siempre vale eso. Están siempre en la zona azul. Y ahí existen las derivadas, porque es la cuenta esta. ¿Se entiende eso? El problema podría Sí, sí. pasar cuando venimos de otro lado, venimos de la parte verde y nos pegamos ahí. Bien. Voy a hacer un dibujito de lo que sería la derivada direccional y vemos eso. Nosotros agarramos un vector director y eso nos genera una recta. Vamos a usarla con otro color, a ver. Yo no sé, a ver, verde. Verde ya usé, rosado. Tenemos cierta recta que está definida por un vector director, que es la dirección que queremos derivar. Entonces, si el vector apunta hacia la parte azul, lo que vamos a tener es que cuando el h es positivo nos estamos acercando por acá, cuando el h es negativo nos estamos acercando por acá. Exista el límite cuando h tiende a 0 es que tanto cuando me acerco por abajo como cuando me acerco por arriba el límite da lo mismo, y es finito. ¿No? Porque recuerden eso, que es un límite de cálculo 1, es un límite de una sola variable. Ustedes fijan la dirección, eso lo hace con el vector director, y después solo tienen dos límites, los laterales. O me acerco con h negativo o me acerco con h positivo, o sea, con 0 más o con 0 menos. Y se transforma totalmente en un problema de cálculo 1. Para probar que existe el límite S, hay que probar que existen las derivadas parciales y que coinciden. ¿Se acuerdan de ese tipo de ejercicios? ¿Entienden por qué pasa eso? O sea, ¿por qué nos alcanza ahora a ver que las derivadas laterales del límite S de la derivada parcial, si coinciden, o sea, si existen y coinciden, ya está? ¿Sí? A priori hay una única dirección que sabemos que va a andar bien, que es esta. Porque no importa si nos acercamos por acá o por acá, siempre estoy en la zona azul. Pero cualquier otra que agarremos va a depender del signo de H. En algunos momentos voy a estar por la zona azul y la otra voy a estar en la zona verde. Entonces voy a decir eso. Veamos qué pasa en los puntos de la forma x01. Entonces, fijado v igual v1, v2. Lo único que le voy a pedir es que sea distinto a 1, 0. Porque no me interesa derivar horizontal, porque lo dijimos de recién, va a funcionar. Esa estamos seguros que esa derivada existe. Queremos ver si el límite cuando h tiende a 0 menos de f de xy más h v1 v2 menos f de xy sobre h es igual al límite cuando h tiende a 0 más de lo mismo. O sea, de f de xy más h v1 v2 menos f de xy sobre h.
Entonces, repito, nos alcanza esto porque el límite que me define la derivada parcial es un límite de cálculo 1. Hay una única variable real ahí. Entonces, para saber si existe este límite, que es de cálculo 1, nos alcanza a saber con que los límites laterales coinciden. Y que son finitos. Habría que checar que sean finitos. ¿Me siguen hasta acá? ¿El resto me sigue o ya los perdí? ¿Sí? Entonces hay que hacer la cuenta. Y hay que hacer la cuenta teniendo en cuenta que en un momento, depende de este vector en realidad, no sabemos cuál, pero en un momento uno de estos va a ser x al cubo y el otro va a ser x al cubo. ¿No? Porque si la dirección, de vuelta a lo mismo, si la dirección no es la horizontal, entonces para h negativo o h positivo estoy o en la parte verde o en la parte roja. En la parte azul, perdón. No importa cuál de los dos usen, lo que es importante es que usen uno acá y el otro acá. Entonces la cuenta se transforma en que el límite, cuando h tiende a 0 menos, de x más h1 al cubo y menos x al cubo y sobre h. La pregunta es si esto es igual al límite cuando h tiende a 0 más de x más h1 al cubo. Perdón, el i ni siquiera va, porque el i vale 1. No, no vale 1, está bien. Así. Menos x al cubo sobre h. Y acá no es h1, me equivoqué, es h por b1. H por b1, que es la primera componente de mi vector. H por b1 al cubo menos x al cubo sobre h. ¿Por qué no vale 1? Porque vos estás haciendo el límite cuando tiende ahí. Pero, a ver, si fuera azul. Tenemos un puntito acá que tiene coordenadas x0, 1. Yo fijo una dirección. Entonces eso me genera una recta. ¿No? Si tenemos un punto y una dirección, vimos, o vieron, mejor dicho, en Cal 1, que eso nos da una recta. Vamos a ver qué acá. Entonces lo que estoy diciendo es, en este caso que la vectora apunta para arriba, cuando h es mayor que 0 estoy acá, o si quieren, cuando h tiende a 0 más estoy acá, cuando h tiende a 0 menos estoy acá. Bien. Lo que va a pasar es que el i tiende a 1, pero a priori habría que hacer la cuenta sin eso. Y después, bueno, después se tendrá que decir que, bueno, cuando se está aproximando, tiende a 1. Pero no vale 1, a priori. Entonces, esta cuenta ya la hicimos. Y vimos que daba 3x al cuadrado b1. Ahora hay que hacer esta cuenta. ¿Se les ocurre un argumento rápido para decirme cuánto va a dar esto? Perdón, ahí no te faltó un cuadrado en la sí. La función era x al cubo por y cuadrado. Sí. Gracias. Ese Lo pongo detalle. abajo para... Te va a quedar 3x cuadrado por b1 por y cuadrado. Ahí va, ¿y eso por qué es? Porque es lo mismo que tenés a la derecha multiplicado por y cuadrado. Claro, básicamente, el límite lo estoy haciendo en h, acá tengo un y cuadrado. Y cuadrado es constante para h. Entonces, propiedad del límite. Puedo sacar el i cuadrado para afuera. El límite, cuando h tiende a 0 menos, de x más hb1 al cubo por y al cuadrado menos x al cubo por y al cuadrado sobre h. Es lo mismo que y al cuadrado por el límite cuando h tiende a 0 menos de x más hb1 al cubo menos x al cubo sobre h. ¿Por qué? Porque el límite es en h
el límite es en la variable h. Entonces el i es constante. O el i o el i al cuadrado, es constante. Ya no me importa qué pasa con eso. Y esto que está acá fue lo que recién calculamos, es lo mismo. Es 3x al cuadrado por b1. Entonces, ¿qué tenemos? Es que esto que está acá está dando... Voy a borrar esto. Está dando i al cuadrado por 3x al cuadrado b1. Y ahora sí usamos el argumento ese, de que cuando h tiende a 0, como el punto se acerca a x0, 1, esto tiende a 1. A 1, perdón. Cuando h tiende a 0. ¿Se entiende? Y ahí coinciden los límites. Es el dibujito que está acá. ¿Dónde está acá? Cuando el h se tiende a 0 es que vos estás aproximando a este punto. En este caso por debajo. Pero entonces si el h tiende a 0, el i tiende a 1. El x tiende a x0, pero eso no me importa. Lo que me importa es que el i tiende a 1. Tenés razón. Acá no lo tuve en cuenta eso. Entonces capaz que cambia un poquito. Estaba todo tan lindo. Acá viene i más hb2 al cuadrado más x, perdón, menos x al cubo por i al cuadrado. Pero igual, se soluciona fácil, porque i más hb2 al cuadrado es i al cuadrado más hb2 al cuadrado más 2 veces hb2. No, más 2 veces i por hb2. Esto dividido h, ¿no? Todo esto dividido h. Este h no se le va a ir, esto tiende a 0. Voy a hacer bien la cuenta para que vean cómo queda. Pero va a terminar dando lo mismo, debería, me parece. Vamos a hacerlo tranquilos. X más h por b1 al cubo por i más h b2 al cuadrado menos x al cubo por i al cuadrado sobre h. Entonces esto me queda x al cubo más 3h cuadrado b1 al cuadrado por x más 3hb1 por x al cuadrado más h al cubo b1 al cuadrado. Todo eso por i más hb1, perdón, hb2 al cuadrado menos x al cubo y al cuadrado sobre h. Entonces acá tengo que hacer distributiva de vuelta. H al cubo por B1 al cubo, ¿no? ¿Dónde, perdón? H al cubo. En el primer miembro, H al cubo por B1 al cubo. Al cubo, sí. Esto que está acá es, dijimos, i al cuadrado más 2 veces hb2i más h al cuadrado b2 al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar x al cubo por i al cuadrado, y ya traigo este y lo traigo para acá. Entonces menos x al cubo por i al cuadrado. O sea que eso me olvido. Más 3h al cuadrado, escribí así. 3h al cuadrado b1 al cuadrado más 3hb1 x al cuadrado más h al cubo b1 al cubo. Todo esto por i
más el mismo término por hb2 al cuadrado. Bueno, más eso que está acá. Más 3h2 h cuadrado. Voy a poner abajo porque no me va a entrar ahí. Más 3h2b1 al cuadrado más 3hb1x al cuadrado más h al cubo b1 al cubo. Esto por el resto de cosas, que era 2hb2i, 2hb2i más h al cuadrado b al cuadrado. Todo esto dividido h. O sea, todo lo de arriba y lo de abajo. Este ya se va. Entonces este h se va con este, me queda una 1, se va con este, se va con este, queda un cuadrado, se va con este, queda un 1, se va con este, queda 0, se va con este, queda un cuadrado, se va, queda 0, se va con este, queda 1. Así que esto nos queda 3h b1 al cuadrado más h al cuadrado b1 al cubo más 3b1 x al cuadrado por i. La estoy reordenando un poco porque voy a poner todo lo que tiene h al principio. Porque como después quiero hacer el límite, cuando h tiende a 0, todo lo que tenga h se va. Entonces, más 3hb1 al cuadrado más h al cuadrado b1 al cubo más 3b1x al cuadrado por 2, perdón, por hb2 más 2b2i. Sí, este es al cuadrado. Está bien. Este va al cuadrado. Gracias. Entonces, todo lo que tenga h se va. Tiende a 0. 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 ¿Por qué? Porque queremos el límite cuando h tiende a 0. Entonces esto nos terminó quedando 3x al cuadrado por b1 y al cuadrado. Este sale de acá el primero. Y el segundo término es 6 x al cuadrado b1 b2 por i. Entonces nos dio un resultado diferente que antes. Porque antes no había quedado solo esto. Porque me había olvidado de esa parte. Entonces tenemos que la derivada de f respecto a v en un punto xy va a ser igual a 3x al cuadrado o 3b1 x al cuadrado, no, x al cubo. X al cubo y al cuadrado más 6 b1 b2 x al cuadrado y. No, no era esto, pero era el límite cuando h tendía a 0 más, 0 menos 0. No era con un cubo que venía el x, ya se me perdió el rastro, pero... No, es un cuadrado. Pero lo importante es que dio distinto, entonces la derivada direccional no existe. Me dio distinto si me acerco por arriba que por abajo. Porque se recuerdan que uno de los límites laterales había dado 3x al cuadrado b1. No, perdón, había dado, sí, 3x al cuadrado por b1. Entonces, esto que está acá fue una chanchada, no me había olvidado de eso. Entonces esto no va. Mal yo que me olvidé de esa partecita. Esta la cuenta bien. Y el límite por izquierda me está dando esto. Que claramente esto es distinto que... ¿Cuánto daba el límite por derecha? 3x al cuadrado b1. 3x al cuadrado b1, que es igual al límite cuando h tiende a 0 más, lo que sea. Entonces no existe la derivada direccional. Esa es la conclusión. Si b1, b2
es distinto de 1, 0. Esto es porque lo pusimos al principio hoy, por el argumento aquel de que en la dirección, la derivada parcial respecto a x sí existe, porque la recta horizontal es todo azul. Entonces, si es distinto al vector director de la recta horizontal, no existe la derivada de f respecto a v. Solo existe la derivada de f respecto a x. Es la única que existe. Estuvo medio entreverado el ejercicio, perdón. Si quieren repasamos desde el principio, a ver. Entonces voy a repasar. Les voy a comentar por qué tiene sentido ahora sí lo que nos dio. Fíjense en lo siguiente. Si derivamos lo de arriba respecto a y, nos da 0. Si derivamos lo de abajo respecto a y, nos da 2y por x al cubo. Que cuando lo evaluamos en x0y, nos da x01, perdón, nos da 2x0 al cubo. Pero cuando lo evaluábamos de acá, me daba 0. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver que la derivada respecto a y no existe. Vamos a repasar el caso general. Derivadas, derivadas, derivadas. Acá. Agarramos un vector de norma 1. Queremos ver que la definición funciona. Entonces, esta fue la prueba de que en la parte azul no hay problemas, sin contar la recta, ¿no? No hay problemas. Y fue a hacer la cuenta. Ahí la función siempre es x al cubo. Hacemos la cuenta y llegamos a que la derivada es 3x cuadrado por b1. Entonces, después nos preguntamos, ¿qué pasa con los puntos de la recta es azul? La recta horizontal, altura 1. Entonces, agarramos un vector genérico que no sea el horizontal. Y nos planteamos, ¿el límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental existe? Sí, y solo si los límites laterales existen y coinciden. Porque es un límite de cálculo 1. ¿Bien? ¿Hasta acá me van siguiendo? No entendí la pregunta, Bruno. Ahora te respondo, Ruber. ¿A qué se refiere con eso? Haber hecho eso. Creo que se refiere, o sea, a la cuenta de que tomás la dirección 0, 1 y te fijas que ahí ya no existe esa derivada. La derivada aparecía con respecto a y. Bueno, ahí sabes que no existe, claro, no sabes que no existe la derivada con respecto a y, pero no sabes nada sobre las otras. Son infinitas otras direcciones que no tenés ninguna información. Bien. Porque puede pasar que tenga derivadas direccionales en algunas direcciones y en otras no. En este caso solo tienen dirección X, por ejemplo. Podría pasar que tuvieran dirección X en la dirección del vector 1, 1 y nada más. Pueden pasar cosas muy raras. ¿Se entiende, Bruno? Se le respondo a Ruber la pregunta, te lo muestro en el dibujo. Fíjate que si vos agarras el vector 1, 0, que es este vector que está acá, de nada, Bruno, la recta que te formas es la recta azul. Pero en la recta azul siempre sos esa función. Entonces no me importa si te acercas por 0 más o por 0 menos, como siempre son la misma función, el límite va a dar lo mismo. El problema está cuando pasás de una zona a la otra, tipo de la verde a la azul, ahí es cuando explota. Pero en la recta horizontal siempre sos azul, de ambos lados sos azul. Entonces no hay ningún problema ahí. Y por eso es la única que existe, porque es la única dirección que lográs que tanto por izquierda como por derecha esté siempre en la misma región. Cualquier otra dirección que agarres, o estás en la azul o en la verde. ¿Se entiende?
Entonces seguimos con esto. Queremos ver esto, que los límites laterales coinciden. O sea, queremos ver si eso pasa. Esto ya lo calculamos. Bien, porque cuando estoy en 0 más, estoy en la parte azul, entonces fue la cuenta que hicimos antes. Queremos ver qué pasa cuando estamos en la zona verde. O sea, queremos calcular este límite. O sea, toda la cuenta que viene ahora, que es una chorrera de símbolos y cosas, es ver cuánto da este límite. Entonces, bueno, empecé trabajando con el cociente, hice la cuenta, desarrollé el cubo, desarrollé el cuadrado, hice la distributiva acá. Toda esta cuenta es hacer la distributiva hasta acá. Bien, es desarrollar el binomio al cubo, el otro binomio al cuadrado y hacer la distributiva. Entonces, ¿se entiende la idea? No les pregunto si siguen las cuentas porque hay una chorrera de cosas, pero... Y no sé si para el parcial, pero para la vida es útil. Más que la del cubo, la del binomio de Newton. Si buscan binomio de Newton, que fue lo que yo usé acá, o sea, binomio de Newton le dice que A más B a la n es igual a la suma desde j igual 0 hasta n de combinaciones de n en j de a la n por b a la, perdón, a la j, es lo mismo, si es a la j, b a la j, pero por b a la n menos j. Y no importa si sos cuadrado, cubo, a la cuarta, a la quinta, esto acá es n factorial sobre n menos j factorial por j factorial. La única hipótesis que le tienen que pedir a esto es que estas cosas conmuten. O sea que si trabajan con números, si trabajan con funciones, estamos piola. Si trabajan con matrices, fueron. Porque las matrices, como sabrán, es suma, perdón, con matrices funciona, porque son sumas. Pero si trabajan en cosas algebraicas más abstractas que no conmutan esos elementos, esta fórmula no es cierta. Esa es la única hipótesis. Es A más B igual B más A. Si se cumple eso, sean números, funciones, matrices, lo que sea, esa fórmula funciona. Sí, yo hacía eso, Nicolás, también. Hacía el cuadrado y después el cubo, pero bueno, después descubrí esta fórmula y me pareció magnífica. Porque si tenés que hacerlo hasta n, o sea, n igual 10, te va a llevar bastante tiempo hacerlo. Así, tipo, primero al cuadrado, después al cubo, después a la cuarta, después a la quinta. Esto, acá después... Profe, Sí. no sé si se ve algo. ¿De qué? Perdón, me perdí. No, de lo que estaba hablando, lo único que Newton, ahí hay una forma que es más fácil, hay dos ahí, está en el libro de Mikrakis. Un libro viejo, pero está. ¿Lo ve mi cámara? No, déjame ver que saco esto para... ¿Cómo es que tengo que hacer? Acá. Ahí va, pero es exactamente lo mismo en realidad. Claro, sí, lo puede ver así o también por un cuadradito también que va sumando. Veo que hay un acá no lo por acá que está, un Es el triangulito y triángulo de eso. Pascal. El triángulo de Pascal te da Eso. los coeficientes de estos. Se prueba que estos números son los que están en el triángulo de Pascal. En programación muchas veces hacen eso. Calcular esto a partir del triángulo, perdón, construir el triángulo de Pascal a partir de esto. Sí, sí, también se ve así con combinaciones, eso lo vi también. Justo me acordé del libro de Mikrakis y lo abrí ahora. Buenísimo. Entonces el otro paso acá fue dividir entre h, por eso hay tachado de exponentes y otros. Junté todo lo que tiene h por un lado, porque como yo quiero hacer el límite cuando h tiende a 0, todo lo que tenga h se me va. Y después dejé lo que me queda, que me quedó esto por esto, me da este término, más esto por esto, me da este término. Recordar que era eso era el límite del cociente incremental cuando h tiende a 0 menos. Entonces lo que terminamos probando fue que el límite por izquierda es distinto que el límite por derecha. Simplemente porque acá aparece este término. Bueno, este también es distinto, ¿no? Porque aparece un i al cuadrado. Por más que, bueno, si i tiende a 1, está todo bien, porque acá aparece un 1.
Pero acá sí, acá se te rompe. Porque aparece un B2, un 6, un B1. Entonces, es distinto a la- Si no hubieras supuesto que el vector B es distinto al 1, 0, y llegas hasta ahí, ahí puedes ver que son iguales y solo si B1 es 1 y B2 es 0, Exacto. para que se cumple para todo X y para todo Y, ¿no? Sí, sí, estoy de Sería acuerdo. como otra forma. Entonces, la igualdad se da si, solo si, B1 es igual 1, B2 es igual 0. Aquí es lo mismo que decir que la única derivada que existe es la derivada parcial respecto a X, porque ese es el vector que corresponde a derivar en la dirección X. Exacto. Bueno, repasen la cuenta después si quieren ese desarrollar todas esas cosas. Lo que me interesa que se entendió fue la idea. Cómo fue que probamos que no existen las derivadas direccionales, solo una. Eso se La entendió. idea está clara. El resto, ¿se entiende cómo hacerlo en general? Cómo agarrar un ejercicio y decir, bueno, me quiero plantear si existen las derivadas direccionales. Sí, bueno. Bueno, las cuentas son cuentas después. Digamos, las cuentas las hace una computadora igual. El tema es entender cómo hacerlo. Porque entonces, si entendemos cómo hacerlo, después le podemos decir a la computadora que lo haga. Esto es algo general. Si ustedes logran dibujar bien el dominio, siempre el problema, o sea, si las funciones son lindas por separado, el único lugar donde puede haber problemas es cuando pasan de un lado a otro. Entonces, es interesante dibujar el dominio porque nos ahorra trabajo. A priori, si no dibujamos nada, la pregunta sería si existe en cualquier lugar, porque no sabemos dónde está o no. Te respondo, Bruno, que una función sea C1 quiere decir que la derivada es continua. Es una función continua con derivada continua. Así podéis seguir C2. Derivadas todas derivadas direccionales continuas. C2 le pedirías que todas las derivadas, o sea, que la función, todas las derivadas direccionales, todas las derivadas de segundo orden sean continuas. En realidad, con C1 te alcanza con las derivadas parciales, porque... A ver, estoy pensando. Estoy pensando si C1 implica diferenciabilidad o no. Sí, segundo implica diferenciabilidad. Entonces, para ver C1, f pertenece a las funciones C1 de Rn. Este es el conjunto de todas las funciones C1 de Rn. Si la derivada de f respecto a x1 y la derivada de f respecto a xn, o sea, las parciales, son continuas. Bueno, y la función también, pero eso lo damos por hecho. ¿Por qué? Bueno, porque esto implica que es diferenciable. Entonces después ustedes calculan la derivada direccional como lo de siempre. El gradiente, o sea, producto interno de gradiente contra la dirección. Entonces, si estas son continuas... Profe, Sí. salvando las cuentas del ejercicio, yo soy media turra, no me queda muy claro cómo ubicar la derivada, o sea, donde existen está bárbaro, no me queda muy claro donde no existen, o sea, cómo hacer para saber cuándo no existen. Y tenés que probar que el límite no existe. O sea, la derivada se define con un límite. Entonces, para probar que la derivada no existe, tenés que probar que el límite no existe. La gracia o la sutileza es darse cuenta que es un límite de cálculo 1. Es un límite de un valor real. Entonces, Sí, eso sí, pero ¿sí? sí. Ibas a decir. No, o sea, cuando existen, sí, o sea, te va a dar un límite determinado, bárbaro. Pero, por ejemplo, en el lugar de no existencia, ¿cómo elegís o sea, para demostrar que no existe tenés que dar un contraejemplo, ponele, ¿no? Sí, o hacer la cuenta. ¿Vos qué querés sí, probar? ¿Que no existen las derivadas parciales? ¿O que haya... claro, que no, ¿cómo?
Si existen, yo me doy cuenta bien, pero cuando no existen es el tema. No, pero por eso, hay dos cosas entreveradas, creo, en lo que estamos diciendo. Hay un problema que es probar que no existe ninguna derivada direccional. Hay otro problema que es probar que al menos no existe una derivada direccional. Para el al menos no existe, te alcanza con el contraejemplo. Encontrás una dirección donde no existe y está. Pero si querés probar que ninguna derivada direccional existe, tenés que ir a la definición. Porque no, hay infinitas direcciones y no podés dar infinitos contraejemplos. O sea, pones, por ejemplo, dos rectas genéricas AX más AX, BI, y ahí haces el límite, por ejemplo. Por ejemplo, ahí probarías que, bueno, que capaz que hay dos direcciones que no existen, pero no te asegura que no haya de existir ninguna de las otras. Pero el AX es genérico, y el BI también. Ah, está, pues entonces estás usando la definición, no es un contraejemplo. Está. O sea, sí, la gracia es que te sacás por rectas también, ¿no? Como un poco más fácil que el límite de continuidad, porque el límite de continuidad tenía que el problema que si vos te acercás por rectas, capaz que no existe el límite. Pero acá siempre, en las derivadas direccionales, siempre te estás acercando por rectas, porque vos fijás una dirección, y eso te fija en la recta. Y después te acercás o por izquierda o por derecha. Entonces siempre son Perfecto. en una recta. Está. O sea que vos te fijas el límite por esa recta y entonces estarías como en dimensión 1 y estaría aquello de los límites laterales. Exacto, esa es la idea. Está. Bárbaro. Entonces, finalizo con lo que dice Nicolás. Como estas funciones, como estas derivadas parciales son continuas, y eso implica que la función es diferenciable, podés usar esta fórmula. Entonces, una vez que tenés esta fórmula, ya está, porque cualquier derivada direccional es una combinación lineal de estas, que ya eran continuas. Combinación lineal de continuas es continua. Entonces, está, si probás que las parciales son continuas, ya tenés que S1. Si probás que las parciales de segundo orden son continuas, o sea, todas las posibilidades, probás que S2. Bueno, así puede seguir, C3, C4, C5, hasta C infinito. Si les parece, pasamos un rato a la regla de la cadena. Así tienen para entretenerse el fin de, ¿les parece? Dale, Nicolás. Ejercicio 10. Ah, sí, porque pasa que el diferencial, cuando tenés una función de R2 en R, el diferencial es el gradiente. O sea, el diferencial aplicado a un vector es el gradiente aplicado a ese vector. Sí, solo... O sea, no, para cualquier función de Rn a R. Lo que pasa es que el gradiente, o sea, recuerden esto, ¿qué es el diferencial? El diferencial es una transformación lineal que va de Rn a R, o tiene una función de este estilo. El gradiente es la matriz asociada a esta transformación lineal. O sea, queda como un vector porque la transformación va de Rn a R. Entonces la matriz tiene dimensión n por 1. Pero el diferencial, el gradiente es la matriz asociada a la base canónica a esta transformación lineal cuando van de Rn a R. Después, cuando vayan de Rn a Rm, ahí van a quedar las matrices clásicas, tipo, porque pueden ser cuadradas o rectangulares, cosas más grandes. Pero cuando van de Rn a R, el diferencial, o sea, la matriz asociada al diferencial es el gradiente. O sea que acá ponen el gradiente y chau. ¿Quieren que escriba eso o se entendió? Si la función va de Rn, de R2 a R, sí. Genial. Eso se va a ver bien, creo, igual la semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene trabajamos más con diferencial y eso. Acá seguramente se olvidaron. Es decir, habrá un Porque más en el gradiente. práctico 9, ahí en el título aparecía, Sí, o diferenciabilidad. sea, en el título estaba gradientes y no sé qué más. Acá, Leí el título nomás, lo demás ni lo vi. no, yo tampoco, no te preocupes.
acá habrán querido poner gradiente y tal. O sea, no es que se equivocaron, sino que uno ya en su cabeza ya entiende que gradiente es lo mismo y pusieron eso, pero en realidad aparece en el práctico siguiente todo el tema de gradiente y eso. Pero, si lo ¿Y quieren- leyeron el título del práctico 8? Porque tiene un detallecito, Oden. ¿En dónde? Dice en el práctico 8, en el segundo, dice práctico 8, segundo renglón, derivadas de Oden. De Oden, sí. De Oden superior. Debe ser primo de Odín. Primo cercano de Odín. Pasamos regla de la cadena entonces. La famosa regla de la cadena. Querida por muy pocos. Entonces, lo importante de la regla de la cadena en un principio es entender para qué sirve. Y siempre lo mismo, en cualquier dimensión que trabajen, es la misma utilidad. Derivar composición de funciones. Si ustedes tienen una composición de funciones y quieren derivar, no les queda otra que aplicar la regla de la cadena. Acá habla un poco de notación. Bien, lo que habíamos hablado antes, la derivada respecto a x le va a llamar ux, a que r, no sé qué. Lo mismo, la función y como un subíndice la variable que está derivando. Entonces nos presenta la regla de la cadena. Vamos a copiar esto y lo desglosamos un poco. Déjenme, vamos a hacerlo mejor. Vamos a copiar solo una parte. Ahí va. Entonces recuerden que UR es la derivada. Tengo acá arriba. Vamos a copiarlo, queda más prolijo, más rápido. Entonces ahí tenemos lo que es UX, todo. Entonces, él quiere derivar UR. Bien, pero entonces, ¿qué está pensando él? Me faltó copiar una parte. Estaba acá arriba. No sé si habrán visto en teórico este diagramita que voy a hacer ahora. Creo que es bastante útil. Ustedes tienen que U es una función f de x, y. Pero al mismo tiempo la variable x depende de otras dos. Entonces como que tienen f depende de x y depende de y. Pero al mismo tiempo, x depende de r y depende de s, e y depende de r y depende de s. Piensen, por ejemplo, cuando hacen polares, que tienen f de rho coseno de tita, rho seno de tita. Esto le llaman x, esto le llaman y. Pero en realidad x es una función que depende de rho y de tita. E y también es una función que depende de rho y de tita. Están en este esquema, digamos. Y es una función que depende de dos variables, pero a su vez esas variables dependen de otras dos variables. ¿Sí se entiende la configuración que tenemos? ¿Sí? Bien. Entonces, nos podríamos preguntar cuánta es la derivada de f respecto a r, por ejemplo. Porque en el fondo, f también depende de r. O sea, depende de x, pero como x depende de r, f depende de r. Entonces, no solo nos podemos preguntar cuál es la derivada respecto a x, sino cuál es la derivada respecto a r. Y ahí cuando tenemos que aplicar regla a la cadena. Porque x es una función que depende de r. Entonces, f evaluada en x en realidad es f compuesta con x. Porque x es una función que se va a evaluar en r. Entonces, acá nos dice como que la derivada de u era f de x, y. Respecto a r, va a ser la derivada de f. O sea, esta es la definición de ese simbolito, ¿no? Y esto va a ser la derivada de x evaluada en la función por la derivada respecto a r de la función, digamos, coordenada. Lo voy a escribir de otra manera. La derivada respecto a r de f de x, de rs y de rs.
Esto va a ser la derivada de f respecto a x. Recuerden que u es f. U es f de x. Entonces va a ser la derivada de f respecto a x evaluada en x drs y drs por la derivada de x respecto a r en rs más la derivada de f respecto a y en x, rs y rs por la derivada de y respecto a r en rs. Déjenme hacer otra vez el diagramita que creo que se va a entender más. F, x, y, r, s, r, s. Entonces, ¿qué tengo? Yo quiero derivar f respecto a r, pero r me aparece acá y me aparece acá. Entonces, ¿cómo yo paso de acá para acá? Básicamente es como derivada de f respecto en x. ¿Cómo paso de acá para acá? Como derivada de x respecto a r. Entonces, eso sería esto. Este es un esquemita que es una ayuda de memoria, si quieren. No es nada formal este esquema, pero ayuda a escribir esto. Pero como yo tengo otro r acá, tengo que hacer este camino también. Entonces es más la derivada de f respecto a y por la derivada de y respecto a r. Y ahí conseguí este camino más este camino, que es la derivada total de f respecto a la variable gamma. Voy a usar colores ya que tengo colores. Este camino de acá, derivada de... Disculpen la desprolijidad. Derivada de f respecto a y, derivada de y respecto a r, eso equivale a esto. Y lo mismo va a pasar si queremos derivar respecto a s, solo que cuando llegamos acá, en vez de multiplicar por la derivada de x respecto a r, tenemos que multiplicar por la derivada de x respecto a s, porque queremos ir para este lado. Y cuando llegamos acá, tenemos que multiplicar por la derivada de y respecto a s. Entonces, la derivada de s, o sea, perdón, de f respecto a s va a ser igual, pero acá va a ir s y s. Voy a escribir rapidito. Va a ser la derivada de f respecto a x evaluado en x de drs y de drs por la derivada de x respecto a r, perdón, respecto a s, pues estoy dando respecto a s, de rs, más la derivada de f respecto a y, ese sería este caminito de acá, evaluado en x de rs y de rs por la derivada de y respecto a s, ese sería este caminito de acá, evaluado en rs. Entonces ahí tengo las dos derivadas parciales de f. ¿Sí se entiende la idea? Como... O sea, sí, yo creo que el esquemita lo hace más entendible y ayuda un poco a escribir el orden que van las cosas. Tómenselo con calma este tema. A mí por lo menos me re mareaba cuando lo empecé a mirar, porque es como que aparecen 500.000 chicken bolo, no sabes qué significa cada cosa y tal. ¿Dale? Obvio. Ejemplo fácil. Brian, entonces si tipo R o S dependieran de alguien más, sería por la Claro, podría derivada pasarte de R acá o de S, esto. evaluado en lo que depende. Claro, esto dependa de z, entonces podrías derivar f respecto a z. ¿Y cómo haces? Bueno, cuando llegas acá tenés que multiplicar por la derivada de r respecto a z. Y esto a su vez puede depender de otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y seguís. Ahí va, y va siempre en las dos direcciones, en X, y tanto para X, tanto para Y, de los dos lados. Claro, Bien. o sea, vos tenés que llegar a todos los lugares donde está la variable. Si vos querés derivar respecto a r, tenés que llegar a todos los lugares donde hay r. Y el tema es, mientras te mueves en una misma rama, vas multiplicando. Ahora, cuando cambias de rama, sumás. O sea, se pones un signo de más y después empezás a multiplicar de vuelta. Veamos un ejemplo. F de xy igual
lo que sé, x al cuadrado por y al cubo. Pero a su vez, yo digo que x de rs va a ser r coseno de, bueno, tita, vamos a ponerle, coseno de tita, e ir de s va a ser r seno de tita, o sea, polares. Entonces, f, de color, entonces f evaluada en x de r tita y de r tita va a ser r al cuadrado coseno al cuadrado de tita, r al cubo seno al cubo de tita. Esto lo podemos derivar a mano, digamos, respecto a r, respecto a tita. Porque sabemos cómo se derivan los polinomios, cómo se deriva el coseno. Supónganse que no saben cómo se derivan esas cosas, entonces no le queda otra que aplicar regla de cadena. Acá, de vuelta, van a saber porque la función que elegí es muy simple, pero puede haber casos en que acá aparezcan tangentes o cosas raras y no sea tan fácil derivarlos. Entonces, cuando no tienen otra manera, regla de cadena. Derivemos respecto a r, de la función que está evaluada en x de r tita y de r tita. Se voy a la fórmula. Esto va a ser la derivada de f respecto a x, evaluado en x de r tita y de r tita, por la derivada de x respecto a r, evaluado en r tita, más la derivada de f respecto a y, evaluado en x de r tita y de r tita, por la derivada de y respecto a r, evaluado en r tita. Bueno, derivada de f respecto a x, ¿cuánto me da? Dos x y el cubo. 2x al cubo. 2x y al cubo. Pero esto lo tengo que evaluar en r coseno de tita, r seno de tita. ¿Bien? Entonces, esto en realidad va a ser 2r coseno de tita, r al cubo seno de tita. Pues cuando lo evalúo en estos x y y me da eso. Después tengo que derivar x respecto a r. ¿Cuánto me da eso? Sí, seno al cubo. Gracias, Nicolás. ¿Cuánto me da la función x cuando derivo respecto a r? Coseno de tita. Coseno de tita. ¿No? Aplicamos regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, eso es coseno de tita, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero cuando esto depende de tita, estoy derivando respecto a r, esto me da 0. Entonces simplemente me queda coseno de tita. Ahí tengo el primer sumando. Ahora voy al segundo sumando. La derivada de f respecto a y. Entonces eso va a ser 3x al cuadrado y al cuadrado. Que cuando lo evalúo en estos x y en particular, me queda 3r al cuadrado coseno al cuadrado de tita, r al cuadrado seno al cuadrado de tita. Y después tengo que derivar y respecto a r, que por el mismo argumento va a ser seno de tita. Entonces la derivada de f respecto a r, evaluada en x de r tita y de r tita, va a ser 2 veces r a la 4 coseno al cubo de tita, seno al cubo de tita, coseno al cuadrado, perdón, junte este coseno con este coseno, más 3r a la cuarta coseno al cuadrado de tita por seno al cubo de tita. Junte este seno al cuadrado con este seno. Bueno, fijarse que esto que está acá es igual que esto que está acá. Así que nos termina dando 5r a la cuarta coseno al cuadrado de tita seno al cubo de tita. Eso es lo que vale la derivada de f respecto a r en ese punto. ¿Se entendió el ejemplo?
creo que el ejercicio ahora les pide algo del estilo. Escribir la regla de la cadena para los siguientes casos. Entonces, es como hacer el arbolito, ¿vieron? Acá X depende de 3 variables. Y tienen esas derivadas respecto a esas 3 variables. Entonces, ¿cómo harían? Agarramos el arbolito, F. Bajamos X e Y. Pero después, X e Y dependen de 3 variables, R, S, T. Entonces tenemos R, S, T. R, S, T. Y la pregunta son, ¿cómo queda la derivada de f respecto a r, derivada de f respecto a s y derivada de f respecto a t? Bueno, ojo que le llama u, no sé por qué. Vamos a llamarle u. En realidad sé por qué. Porque f de x y le llama u. No sé por qué. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo rapidito a una parte. ¿Cómo quedaría la derivada de u respecto a r? Con lo que decíamos hoy. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, en el dibujo, no me digan la fórmula, en el dibujo, ¿qué tendríamos que hacer? Derivar a u Sí. respecto a x Ahí va. Yo primero tengo que agarrar acá, derivada de u, y evaluarlo en r. lo evaluamos en x de rst y de rst. Ahí va. Y cuando llego acá, ¿a dónde agarro? Derivas a x con respecto A a r. ver, Ahí va. Voy para acá y este camino es la derivada de x respecto a r. Entonces, por un lado tengo la derivada de u respecto a x evaluado en x de rst y de rst recuerden cuando bajamos por la misma rama, cada vez que bajamos un nivel es un por. Entonces la derivada de x respecto a r, esto simplemente evaluado en rst. ¿Y ahora? ¿Qué me estaría faltando? La parte por la el I. otro camino. Entonces, primero bajo hasta acá, eso es la derivada de u evaluado en y después bajo hasta acá, eso es la derivada de y respecto a r. Entonces, más, recuerden eso, cuando cambiamos de rama, ponemos un más. Es como, bajamos, cada vez que bajamos un nodo, si quieren, o bajamos un nivel, es un por. Pero cuando cambiamos de rama, es un más. Porque acá podría haber más ramas. Y podría haber más ramas y más ramas. Entonces, eso sirve para así. Cuando bajan por, cuando se cambian de rama, un más. Entonces, la derivada de u respecto a y, evaluado en x de rst y de rst por la derivada de y respecto a r y evaluada en rst. Y ahí tenemos la derivada de u respecto a r. ¿Cómo ayuda el arbolito, la verdad? Un ¿Cómo, golazo. No Sí, escuché. está re bueno eso. Sí, yo creo que a mí por lo menos cuando empecé a aprender esto del arbolito, Creo que me voy a acordar más del arbolito que de todo lo demás. es que es imposible acordarse de toda esa fórmula. Yo tengo que escribir el arbolito y lo deduzco, porque la verdad que Sí, es claro, una chorrera del símbolo que andás a ver qué es. Como que el tal arbolito, cual. vos sabés dibujar el arbolito, después sale. Es que en realidad usted, profe, parece un maestro de escuela con el arbolito, las cositas, o la otra vuelta los que nos mandó un resumen muy coqueto, o lo que hoy empezamos con las imágenes. Está bueno, bien didáctico. Es que yo tengo un problema que tengo muy mala memoria. Entonces yo no me puedo acordar de las fórmulas. Entonces lo que hago es buscar maneras más geométricas de acordarme de la fórmula. Y estas son las maneras que encontré. O sea, el arbolito, por ejemplo, yo esto no me acuerdo, ni ahí que me acuerdo de esta fórmula. De memoria, no. Hago el arbolito y ahí la deduzco. Me acuerdo del arbolito, que es más fácil. Y sirve para todos los casos. Entonces el ejercicio este va de eso. Acá van a tener 3 niveles. En el nivel 1 tienen 3, porque hay 3 variables. Y después cada una tiene 2. Entonces como que parten de u, después tienen x y z, y a su vez x y z tienen s y t, s y t, s y t. Entonces de vuelta, escribir las derivadas respecto a s y t. Brian, ¿se podría hacer que cada una de las ramas, por ejemplo, yo qué sé, cuando tenés a x depende de 2 variables más, pero y depende de 3 en ese mismo lugar? Tipo, no sé si me entendiste, pero No sé si entendí la idea, no sé si se puede. Nunca lo vi, creo. Voy a dibujar. está tranqui entonces. Es como que acá tengamos una cuarta rama y ya me doblé. Pero acá no la tengamos. Sí, a priori podría ser.
Sí, sí, tiene sentido hacerlo. Por ejemplo, vos podés escribir f de r coseno de tita, r, por ejemplo. Y acá x depende de dos variables y y depende de una. Ahí tiene sentido. O sea, tiene sentido evaluar la función f en esto. Ahí el arbolito te quedaría f, Sí, de hecho, si le llamás, yo que sé, cualquier cosa, h, ponele a x de r de st allá arriba en el primero, ya está. también. ¿No? Y sí, te puede pasar, si no tienen por qué ser la misma cantidad de ramitas en cada cosa. Puede ser que tenga menos, puede ser que tenga más, puede ser que no haya ramitas. Tipo acá ya uní simplemente y tal, y el árbol termina ahí, digamos. Y este sí, después sigue. Pueden pasar infinidad de cosas. Entonces, bueno, el ejercicio este es todo sobre eso, dibujar bien el árbol y escribirlo. Y este hay que hacer un poco más. Bueno, más o menos, les pide calcular la derivada de f compuesta con g y tienen que tener cuidado. Si no lo entienden, la vemos la que viene igual. Este es como el último ejercicio y hay que tratarlo con cuidado. Pero si logran hacer este y entender cómo es la regla de la cadena para la clase que viene, es un golazo. Y si no la entienden, preguntan y la vemos, no hay problema, pero si se pueden sentar y jugar un poquito con el arbolito, buenísimo. ¿Dudas de algo? Todo muy claro. Yo en realidad tengo una pregunta, pero no de esto, sino de un mail que usted mandó, un correo, no sé cómo llamarlo, de plataforma que usted puso de una encuesta. ¿Para cuándo era el cambio del horario? Es para el martes que viene, justo le quería comentar de eso que poquita gente respondió. Yo el martes que viene justo me dieron fecha para vacunarme y justo a las 6. Entonces, ni ahí que llego 6:30 a casa para dar la clase. Entonces yo publiqué una noticia en el foro de EVA con una encuesta en Google con unos cuantos horarios que ustedes puedan elegir. Yo le pido que todos los que puedan lo respondan, porque mientras más gente responde, más certera es que cuando yo dé la clase en ese horario les sirve. Por ahora va ganando el horario que es martes de 8 a 9:30 de la noche. Por ahora. El que yo elegí. Y Ahora hay uno no, solo, era yo. Yo también puse ese, ¿no? va ganando por goleada. Creo que tiene 10 votos y los otros tienen 2 o 3. Pero Yo creo que voté esa también, no me acuerdo. Pero yo ya voté también. el lunes Así no me olvidaba. o el lunes de noche les aviso. Para que tengan todo el martes para ver cuándo cae. Dale, Les publico Bien. una foto para que vean que no miento en la votación. dale. El conteo de voto visto de las elecciones, bueno. Así que bueno, si no hay más dudas, nos vemos el martes. Dale. Dale, bárbaro. Te iba a comentar que vi que Marcos subió un foro hablando del segundo parcial. Ajá. Después decirle, no quiero hacer que lo cambie todo, pero puso que a más tardar era el 14 de junio. Me parece que el error ahí es 14 de julio. Puede Si no ser. me da un infarto en 10 días. No. No, sí, yo leí lo mismo, claro, pero supuse que era Está. julio, ¿no? Sí, gracias por avisar, yo le escribo ahora. Estaba por las dudas. Me Igual ya parecía hay igual es un una. error de tipeo, supongo que. Ya está la Está. fecha Conociendo a tentativa. Marco, que es muy, muy detallista en todo, si le decís, lo corrige enseguida. Sí, yo te le digo. Yo la verdad que ni lo leía eso, digo. Pero sí, está. Es importante porque capaz que alguno se marea o algo y está bueno que te vean la fecha. Pero igual ya está la fecha tentativa. ¿Sí? Sí, dice para el sábado 3. El sábado 3 de julio, de 13 a 17 es lo que dice. Ahí va, bueno. Entonces, capaz que- Ay, ¿por qué no me lo dejas para lo último? De vuelta. Sí, Tempranito. eso. Porque aparte, el último de los últimos, yo me fijaba que es uno de física. Yo, ¿por qué no lo ponen ahí a lo último? Pero eso creo que, no sé si es así, pero creo que lo elige la facultad. Antes por lo menos era así. No lo elegíamos nosotros. La facultad viene y te dice, este es el calendario de exámenes, manejante. Lo que pasa es que también si lo ponen medio lo último queda re pegado a los exámenes, entonces También puede ser, es bastante, no sé, puede ser peor. puede ser, sí. Pero bueno, yo le aviso igual a Marco que vea eso y ta. La que viene, si ya está confirmada la fecha, la que viene le confirmo. Les reconfirmo la Dale, tranqui. fecha. Bueno,
nos vemos entonces. Aprovechen el tiempo. Bueno, muchas gracias por la clase.